Hola, ¿cómo están? Vamos a resolver una ecuación exponencial. Acuérdense que una ecuación exponencial es cuando la x figura como exponente en esa ecuación. Vamos a dejar el 3 por 2 elevado a la x. El 9 lo vamos a pasar al otro miembro, quedando como más 9. Ahora despejamos y pasamos el 3. Va a quedar 9 dividido 3. Por lo tanto, 2 elevado a la x es igual a 3. Fíjense en que todas las otras ecuaciones que habíamos trabajado, cuando teníamos el resultado final, era posible calcular el exponente, ya sea trabajando con la potencia que estaba en el otro miembro, pero en este caso no podemos calcular directamente a qué número hay que elevar el 2 para que nos dé 3. Lo que sí podemos ver o podemos deducir que si nosotros tenemos 2 a la 1, nos va a dar 2. Si tenemos 2 al cuadrado, nos va a dar 4. Por lo tanto, el valor que nosotros busquemos, el 2 elevado a la x, para que nos dé 3 como resultado, va a tener que ser un valor entre 1 y 2. O sea, el valor de x que nosotros vamos a encontrar va a ser un valor que esté entre 1 y 2. Pero no va a ser 1,5, 1,2, no sabemos qué valor va a ser. Como no podemos encontrar ese valor cuando llegamos a este resultado de la ecuación, es que se define una nueva operación para poder resolver ese tipo de ecuaciones que se llama logaritmación. Bueno, acá vamos a definir lo que es esta nueva operación que vamos a conocer con el nombre de logaritmación. Se simboliza con log, es la forma de expresarlo, y vamos a tener que el logaritmo de un número a en base b va a ser igual a un número c. Si y solo si se cumpla que la base, que es b, elevada a c, que va a ser el exponente que nosotros vamos a tener que averiguar, tiene que dar como resultado lo que se llama a. En este caso, de este planteo, que es la definición, b va a ser la base, a la vamos a llamar argumento y c va a ser el exponente de esta nueva operación, que es lo que nosotros vamos a tener que tratar de averiguar. Pongo un ejemplo. Si nosotros tenemos el logaritmo de 9 en base 3, va a ser un número que no sabemos cuál es, pero sí se tiene que cumplir la definición de logaritmo, que 3, que es la base, elevado a ese exponente que nosotros vamos a estar calculando, nos tiene que dar 9, que es el argumento. Ahora verán ustedes, podemos pensar que 3 elevado al cuadrado, me imagino que lo han dicho enseguida, 3 elevado al cuadrado nos da 9. Por lo tanto, podemos decir que el logaritmo de 9 en base 3 es 2. Ponemos otro ejemplo. El logaritmo en base 5 de 25. El logaritmo de 25 en base 5 significa encontrar un número de tal manera que 5, que es la base, elevado a ese exponente que nosotros vamos a trabajar, nos tiene que dar 25. De más está decir que me imagino que lo han sacado, que 5 elevado al cuadrado da como resultado 25. Entonces podemos decir que el logaritmo de 25 en base 5 es igual a 2. Ponemos otro ejemplo. El logaritmo en base 4 de 64 es igual a un número de tal manera que 4 elevado a ese número que nosotros vamos a estar calculando, que es el exponente, nos tiene que dar 64. Si ustedes piensan, sacan cálculos, podemos darnos cuenta que 4 elevado al cubo es 64. Por lo tanto, el logaritmo de 64 en base 4 es 4. Vamos a algunos otros ejemplos. Suponiendo que tenga el logaritmo de 125 en base 5, es encontrar un número, calcular el logaritmo de tal manera que 5 elevado a ese número que nosotros vayamos a encontrar es igual a 125. 5 elevado al cubo es 125. Por lo tanto, el logaritmo de 125 en base 5 es 3. Veamos otro ejemplo. El logaritmo de 2 en base 1 medio es encontrar un número de tal manera que el 1 medio
elevado a ese exponente que nosotros vamos a encontrar nos tiene que dar como resultado 2. Ahora fíjense lo que pasa acá. Creo que con todas las ecuaciones exponenciales que hemos hecho y con todo lo trabajado anteriormente, se han dado cuenta que como la base son dos números que están invertidos, un medio es el número inverso de 2, podemos decir que un medio elevado a la menos 1 da como resultado 2. Por lo tanto, el logaritmo de 2 en base a un medio es igual a menos 1. Vamos a otro ejemplo. El logaritmo de 4 en base a menos 2 es encontrar un número de tal manera que menos 2 elevado a ese número que nosotros vamos a encontrar nos dé como resultado 4. Menos 2 elevado a qué número nos da 4. Recuerden que cuando la base es negativa elevado a un exponente par, el resultado cambia el signo y nos queda positivo, por lo tanto el exponente va a ser 2. Entonces el logaritmo de 4 en base a menos 2 es 2. No siempre es posible calcular el logaritmo cuando la base es negativa. Nosotros en los cálculos sueltos sí lo vamos a calcular hasta que después generalicemos para cuando trabajemos con funciones. Veamos un ejemplo más. Varios ejemplos más. El logaritmo en base 3 de 9 es encontrar un número de tal manera que 9 elevado a algún número nos da como resultado 3. Bueno, si ustedes pueden pasar dos cosas, que se den cuenta rápido o que no se den cuenta. Para eso vamos a hacer un tipo recordatorio y en algún momento lo han visto, capaz que en cuarto año, que si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, la raíz cúbica de 5 elevado al cuadrado, esa raíz se puede expresar como una potencia de exponente fraccionario, en donde la base va a ser 5, el 2 va a ser el numerador del exponente y el 3 va a ser el denominador del exponente. Entonces, volvemos a decir, cuando tenemos una raíz, lo podemos convertir en un exponente fraccionario, en donde el exponente que tenemos en el radicando va a ser el numerador y el índice va a ser el denominador. Vamos con otro ejemplo. Si tenemos la raíz cuadrada de 5, fíjense en que acá no puse ningún índice, ningún exponente, pero ¿por qué? Porque se supone que acá tenemos un 1 y acá tenemos un 2. Entonces, 5, que es la base, el exponente fraccionario va a ser el 1, va a ser el numerador, y el 2 va a ser el denominador. Es decir, hablar de 5 elevado a la 1 medio es lo mismo que decir la raíz cuadrada de 5. Vamos con otro ejemplo. Suponiendo que tengamos la raíz cúbica de, eso es lo mismo que tener 7 elevado a una fracción, en donde acá hay un 1, aunque no se escriba, ese va a ser el numerador y el 3 va a ser el denominador. Entonces, decir la raíz cúbica de 7 es lo mismo que decir 7 elevado a la 1/3. Entonces, fíjense qué pasa acá con el ejemplo que les había dado. Nosotros para pasar de 9 a 3 necesitamos, no podemos trabajar con un exponente entero, necesitamos que el exponente sea un exponente fraccionario. Fíjense en que si nosotros pensamos en que la raíz de 9 es igual a 3, podríamos estar diciendo que 9 elevado a la ¿cuánto? Acá tenemos un 1 y acá tenemos un 2, elevado a la 1 medio es igual a 3. La raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces va a ser lo mismo que decir 9 elevado a la 1 medio es igual a 3. Bueno, ese va a ser nuestro exponente, uno de los casos un poquito complicado, pero que si ustedes lo entienden, es fácil después de pensarlo como raíz. Nada más que esa raíz hay que expresarla como una potencia de exponente fraccionario. Entonces acá sería 1 medio. Por lo tanto, el logaritmo de 3 en base 9 es 1 medio. Vamos con otro ejemplo, sencillo para que se entienda. El logaritmo, vamos a poner de 25 en base 25 de 5 es encontrar un número de tal manera que 25 elevado a ese exponente dé como resultado 5. Ahora, como ya saben de qué se trata, ya me imagino que se están dando cuenta y pensando que sí, la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces, 25, la raíz cuadrada de 25 es 5. Por lo tanto, fíjense, acá el exponente es 1. Acá el índice es 2. Entonces, el exponente fraccionario va a ser el numerador
va a ser el 1 y el denominador va a ser el 2. Por lo tanto, el logaritmo de 5 en base a 25 es 1/2. Estos cálculos está bueno que vayan pensándolo, vayan haciéndolo, frenen el video, lo vuelven a hacer. Vamos a hacer otro ejemplo, un poquito más complicado. Suponiendo que nosotros tengamos el logaritmo de 27 en base a 27 de 1/3. Entonces, eso es igual a un número de tal manera que el 27 elevado a un exponente me tiene que dar 1/3. Si ustedes entendieron lo que veníamos hablando, podemos pensar en que la raíz cúbica de 27 es igual a 3. ¿Sí? Entonces, esa raíz cúbica de 27 la podemos pensar como una potencia en donde el exponente va a ser una fracción. En donde, recuerden que acá tenemos exponente 1, 1 va a ser el numerador y el denominador va a ser 3. Entonces, 27 elevado a 1/3 va a dar como resultado 3. Pero ¿qué pasa? Acá no tenemos 3, tenemos 1/3. ¿Qué hay que hacerle a este exponente fraccionario para que nos dé, en vez de 3, 1/3? Y si han pensado bien, exactamente ese 1/3, que es el exponente fraccionario, si le cambiamos el signo, va a hacer que se invierta la base de la potencia. Por lo tanto, el resultado, le vamos a sacar el cuadrito, el resultado va a ser menos 1/3. ¿Por qué? Porque la raíz cúbica de 27 da 3. Pero para que nos dé 1/3, el exponente tiene que ser negativo. Son dos condiciones distintas. Una cosa es el cálculo con números y otra cosa es si la base está invertida o no. Si la base está invertida o no, me lo da el signo negativo del exponente. Vamos a otro ejemplo. Suponiendo que tengamos el logaritmo de 4/9, la base es 4/9 y 2/3. Estos son uno de los más complicados que pueden presentarse, pero sirven. Entonces, encontrar un exponente de tal manera que 4/9 elevado a ese número que vamos a buscar nos dé como resultado 2/3. Me imagino que han pensado, obviamente, en la raíz de 4/9, en donde la raíz de 4/9 es posible expresarla como 4/9 elevado a, que sea una fracción, la base no importa. Fíjense, la raíz de 4 va a ser 2, la raíz de 9 va a ser 3, distribuyendo. Entonces el exponente puede ser, el exponente de este radicando es 1, sobre 2, que va a ser el índice de la raíz. Entonces el exponente va a ser 1/2. Entonces, la raíz de 4/9 elevado a la 1/2, que en realidad lo que estamos haciendo es calculándole la raíz cuadrada, me va a dar 2/3 como resultado. Entonces el exponente sería 1/2. Ahora, ¿qué pasa si en vez de 2/3 me hubiera dado 3/2 acá, el ejercicio? Si en vez de 2/3 me hubiera dado 3/2, lo que hay que hacer es que el exponente, cambiarle el signo, invertir la base, cambiarle el signo al exponente. Bueno, hay muchos casos de logaritmo con los que se van a poder poner a trabajar. Lo que sí me voy adelantando, la calculadora todavía no la vamos a usar en los primeros cálculos porque la calculadora trabaja con la base 10 o con la base E, que nosotros todavía no estamos. Y la base no hay nada escrito en la base. Eso me está indicando que la base es el número 10. Entonces eso sí lo podrán hacer con calculadora. Pero también lo pueden hacer a mano. Si tenemos el logaritmo en base 10 de 100, eso me va a dar, pensamos en 10 elevado a qué número, me da 100 y elevado al cuadrado. Todo esto que nosotros hicimos después de esa flechita de sí, solo sí, todo lo que esto son cálculos auxiliares. En realidad no forman parte del cálculo. El cálculo auxiliar o es aplicar la definición del logaritmo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, que les doy en algún ejercicio, el logaritmo de 25 en base 5 más el logaritmo en base 3 de 27, un ejercicio combinado, lo que pueden hacer es, cada uno de esos cálculos lo hacen aparte. A la definición lo hacen en un calculito al costado. Entonces, el logaritmo de 25 en base 5 es 2, más el logaritmo de 27 en base 3
es 3, porque 3 al cubo nos da 27. Y el resultado es 5. Ese es todo el cálculo que hay que hacer. Ahora, como cálculo auxiliar, pueden haber calculado los logaritmos. Por ejemplo, 5 elevado a qué número es 25. Por ahí, aplicado visto en el logaritmo no se dan cuenta, pero escrito como una potencia es mucho más fácil darse cuenta. O el otro ejemplo, 3 elevado a qué número nos da 27. Y 3 elevado al cubo da como resultado 27. Esos son cálculos auxiliares, si lo quieren hacer, les va a ayudar muchísimo. Pero digamos que no forma parte del cálculo estricto que hay que hacer cuando hay que calcular logaritmos. Bueno, esto es un pantallazo general. Espero que les sirva y que se pongan a resolver todos los cálculos de logaritmo que tienen para hacer.